Cédula y 24. alivianadas. Siempre le acompañan en mis exposiciones y charlas sobre el zócalo espiritual del mundo taíno. La segunda historia se refiere al Perú. Empieza en el famoso restaurante construido sobre pilotes en el mar, la Rosa Náutica. Los surfistas pasan detrás de las ventanas en las aguas del Pacífico. Un hombre y una mujer conversan. Beben un pisco sour, son europeos. Mira, se alcanzó el tiempo máximo de grabación. Simplemente el hombre pierde Ahí ya está bien, todo el equipo español. conciencia. Es la primera etapa de su iniciación. Después pasa por la muerte 2 veces más, en 2 etapas. La mujer le dejó sin apoyo, regresando a Europa, a Francia. El hombre se llama Autis, lo que significa nadie. Según la palabra de Ulises, al ciclo cocolífero. Es un hombre anónimo que busca el secreto del espíritu, que siente confusamente en su corazón, pero que la civilización inicial en la que vivía había perdido. Se interesa sobre todo a la música de los Andes, que sobrevivió a todo durante miles de años. Tras un encuentro con una mujer peruana, se hace por un recorrido en todo el país un encuentro con la música chamánica de Tito La Rosa. Tito La Rosa, nuestro amigo, nuestro conocido, que ya tiene un Grammy en el mundo norteamericano de música chamánica peruana. La tercera historia toma como centro de atención espiritual El Salvador. El Salvador antes de mujer con las manos. El Salvador con sus restos vivos también del mundo maya. La historia empieza en un contexto de epidemia en un hospital de San Salvador. El protagonista, que se llama Nieobecny, es una palabra polaca que significa el ausente. Este personaje vive en este mundo salvadoreño como representante de un grupo de resistencia indígena. Resistencia a la corrupción, a la persecución occidental. Es una lucha con enemigos escondidos que quieren apoderarse del país. Su prometida, Xibalba es una figura mitológica maya de la muerte. Su prometida Xibalba la mataron. Su camino sigue la trama de una película de acción. Se siente perseguido y huye. El espectador no sabe si este Nieobecny vive en su mundo esquizofrénico o en la realidad común, no se sabe. Al final muere durante una conferencia de Gladys de Sunsil, la sobrina de Consuelo de Sunsil, la esposa de Saint-Exupéry y nuestra amiga en el país. Su iniciación termina en fracaso. La iniciación del protagonista, pero se queda dormido mientras se anuncia el resurgimiento de un nuevo humanismo en la conferencia de Gladys. El libro termina por una documentación sobre un cine de cinefianza, no de significación, con el hombre anónimo como protagonista y héroe.
es una implementación imaginaria de mis libros anteriores más filosóficos, una lectura filosófica del Principito de Antoine de Saint-Exupéry y El hombre anónimo. Este último libro, El hombre anónimo, tengo el honor de recibir en este último libro entonces el prólogo del Dr. Tony Lafou y del Dr. Chotin Puri. Te saludo muy cordialmente. Gracias. Gracias. Sí, funciona. Con permiso de Jotin y de Tony, que son parte pues, del libro, yo quiero hacer quizás alguna meditación y tratar de adentrarnos en ese mundo paralelo de las culturas amerindias. Y quiero saludar esta noche la presencia de Soraya Franco. Por favor, Soraya. Soraya tiene una experiencia espectacular de campo con grupos de selva y de montaña, tanto en Brasil como en Bolivia. En las alturas de Bolivia, que también, pues, en medio de la pandemia de COVID la volvió bastante fuerte, pero los ancestros, la Pachamama dijo: no es momento de que estés aquí conmigo, tú tienes que estar en otras andaduras. Y se está armando un proyecto muy grande que creo que vamos a llegar a feliz acción y que vamos a vivir muchos años para ver. Bien, tu experiencia, tomaste el mundo paralelo de esa espiritualidad, que es muy interesante, porque cuando hablamos de espiritualidad pensamos en cristianismo, pero las formas de pensamiento y de convivencia con la naturaleza da un mundo paralelo. Yo felizmente tuve esa experiencia cuando era un niño en Venezuela, que cruzaba a un mercado y venían indígenas de toda Venezuela. Yo pude desde muy niño tener contacto y me di cuenta que vivíamos un mundo formal, elegante, muchas veces del establishment, pero que había un conjunto paralelo de una vivencia totalmente diferente de la percepción, ¿por qué no decirlo?, de Dios, convertido en una divinidad que a través de la naturaleza se manifiesta y nos da una forma de sabiduría. Y cuando te conocí, me di cuenta, este joven, con su melena, su espíritu cabalga paralelamente en el caballo de su Peugeot, quizá su Citroën francés, pero su mente puede estar en la sutileza del humo de un palo santo en un momento dado. Entonces yo quiero, por favor, que nos expliques a todos cómo fue tu encuentro como hombre racionalista, pienso, luego existo, con esa sutileza que determina un shock para ti y la posibilidad como artista plástico, como artista visual, como multimedia, hacer una obra inspirada en esas formas originarias, con esa espiritualidad, interpretarla chamánicamente y dar un producto cultural que une la eternidad del tiempo y después traducirla en literatura en términos del pensamiento occidental. Gracias. Gracias por estas palabras cálidas. Bueno, para hablar de eso es un poco complicado, pero digo simplemente, le cœur a des raisons que la raison ne connaît pas. El corazón tiene razones que la razón no conoce, dice Pascal. Entonces, la razón para nosotros es el mundo
mundo actual, la modernidad que empezó en el siglo XVIII y que sigue ahora con la postmodernidad y con el transhumanismo y todo eso. Es un mundo solamente, totalmente, completamente racional. Entonces, pero la gente no tiene solamente de racionalidad, la gente tiene corazón. Y me di cuenta en el Perú, por ejemplo, y también en la isla Reunión, donde vivía antes, en la naturaleza volcánica, me di cuenta de que había un espíritu, una realidad espiritual. No se habla de religión solamente, pero se sabe que el espíritu viene al inicio de una religión fundadora, siempre. Pero al final llega al pueblo y es una especie de cemento espiritual que une todo. Y me di cuenta de eso justamente en el momento en que desapareció en Europa el cáncer, sobre todo. No hay ningún sentido espiritual en Francia oficialmente, digamos, y para mí eso lo definió ya Saint-Exupéry en su libro Piloto de Guerra. Él tenía en los años 40, antes de desaparecer, un sentido de que faltaba algo a este mundo, la parte del corazón, la parte de espiritualidad, algo que no se explica, pero que explica sin palabras, con corazón, con otras cosas, con pasión. Explica, da un sentido de la vida, un sentido metafísico. En Perú le dijeran a él, Whitey, gracias Whitey, Whitey hermano, gracias. Sí, yo quería señalar que cuando conocí a Gilbert, lo primero que me llamó la atención fue esa proximidad con la filosofía. De hecho, hacía talleres a los que yo asistía y luego vi que ese aspecto filosófico lo preocupaba en sus obras, porque también es artista plástico. Cuando él habló ahora de las distintas historias del libro, yo quería preguntarle a Gilbert, ¿cuál es el común denominador del hilo conductor de todas esas historias, distintas historias que se narran en diferentes partes del mundo? El denominador común es lo que se define en la obra de Saint-Exupéry, Piloto de Guerra, como el espíritu de una civilización. Eso es el denominador común. A veces se calla el espíritu. Hay que empezar hablando, por ejemplo, para dar un ejemplo, de Montesquieu. Montesquieu dice l'esprit des lois. Habla del esprit des lois, el espíritu de las leyes. Entonces, hay una ley, se promulga una ley, pero hay que buscar el espíritu de esta ley. ¿Cuál es el espíritu de la ley? La concordancia con el espíritu del pueblo, la conformidad al clima, otras cosas totalmente irracionales que hacen que esa ley subsista y no desaparezca. Entonces, lo que me interesa a mí es rescatar las vibraciones del espíritu de los pueblos, incluso que no conozco, justo cuál es la vibración que siento en este destino, cómo puedo traducir su dimensión ética, poética, sus vibraciones de la manera más alta y humilde posible. Sí, de hecho, tiene razón lo que dice Gilbert, porque de los métodos de interpretación tenemos el método histórico, que es buscar en el pasado, el exegético, el espíritu de la ley, que refiere, que es una expresión de la voluntad popular, y el método científico, que es buscar la razón fuera del derecho en la realidad social. O sea que es muy interesante, porque esa exégesis es un reflejo de la voluntad popular. Bueno, una observación pueda definir el contexto
evidentemente una búsqueda a través de una serie de procesos, digamos, previo al desarrollo de las fuerzas humanas, sociales, que caracterizan el tiempo que nos ha tocado vivir. Pero la pregunta es una persona tan profunda desde el punto de vista espiritual como es usted, y que además aborda determinadas instancias que no pertenecen al campo de la lógica, en la cual se desenvuelve la humanidad de hoy. Frente a un hecho terrible, como es la guerra, hoy por hoy, prácticamente el elemento que catapulta todo el proceso social de la humanidad. En estos momentos, guerras, no solamente guerras políticas, guerras religiosas, guerras sociales, guerras, o sea, en medio de una cultura tan visible, tan repartida, tan distribuida, tan incapaz de homogeneizar, de crear coherentemente una visión del mundo, de la vida trascendente. Este tipo de discursos que tienen raíces muy poderosas, que tienen magnetismo, que tienen energía, que son capaces de transformar. ¿Hasta qué punto un pensador como usted, tan involucrado, tan envuelto en ese proceso de espiritualidad, no se produce dentro de usted, digamos, una crisis, más allá de las coordenadas que usted logra expresar desde el punto de vista de la aspiración y de la tradición? ¿Hasta qué punto en el personaje, en usted, como persona, como autor, no hay en lo más profundo del subconsciente una crisis entre la impotencia para poder transmitir esto frente a un mundo donde cada día de manera más palmaria predominan los intereses de guerra, los intereses económicos, los intereses egoístas, un mundo en disolución permanente, en que incluso la propia distribución del planeta es un absurdo geográfico desde todo punto de vista? O sea, me gustaría saber, ¿experimenta crisis usted profunda de carácter espiritual o las trasciende a través de métodos más importantes que no podemos determinar? ¿Qué pregunta? Gracias por esta pregunta muy difícil. No, yo digo simplemente que, como lo dijo Saint-Exupéry, la guerra es una enfermedad. Es una enfermedad. Entonces nosotros vivimos cerca de Polonia, cerca de Ucrania, hablando de guerra, tenemos un sentido más o menos agudo de lo que es entonces una crisis en el sentido etimológico de la palabra. Sería un camino que hay que salir por un camino por el otro. Para mí yo pienso que vale la pena pensar en el espíritu de las cosas y pensar que todo eso es una enfermedad que va a corregirse, no sé cómo. Pero conozco a Ucrania, Rusia, Polonia, con las diferentes espiritualidades, expresiones del pueblo. Yo pienso que hay tantas riquezas y las riquezas no vienen solamente de la política, porque si hay guerra hay política, si hay política podemos tener guerras. No viene solamente de la política, sino de la civilización, que es la capa más profunda que a veces no se escucha. Uno no se pone en vibración con esta capa profunda, que sí se escucha. Por ejemplo, se perdió la obra de la metafísica, el libro que sigue la física de Aristóteles, por ejemplo. Se olvidó todo ese paso por los ángeles. Nos restituyó esta obra fantástica. Entonces la civilización hizo la comunicación debajo de todo, una comunicación positiva del mundo árabe a nosotros, pasando al pensamiento de Aristóteles, la metafísica, justamente. El libro que no tenía el título. Entonces decía, bueno, no tiene título, ¿cuál es el libro precedente? La física. Entonces lo vamos a llamar metafísica.
Y eso no, es un símbolo fantástico del poder de la civilización en la sociedad. Yo sugeriría, dado que Lilia se ha convertido realmente